Gracias por este día, gracias por las bendiciones que tú nos das, por el alimento, la casa, la cobija, Padre. Gracias porque tu misericordia es tan grande día a día que la podemos ver solo con despertar. Padre, te pedimos esta noche por la clase, por Mario que va a dar la clase. Padre, dale sabiduría y a nosotros danos entendimiento. Padre, también te pido por la hermana Estrella, el ministerio de la casa, todas las peticiones de la iglesia. Padre, sabemos que tú tienes el control. En nombre de Jesús, amén. Amén, gracias, Clarita Berenice. Bien, recordemos entonces lo que estamos viendo, lo que rodea este pasaje, que está tremendo para lo que Pablo va a mencionarnos en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Segunda de Corintios, como les comentaba, Pablo abordó ya algunos temas y ahorita llega a una parte crucial que está brutal. El ánimo para un pastor desanimado, el pastor que está triste, que está sin ganas de seguir, que llega a ver más los problemas de la iglesia, cómo encuentra su gozo. Ya les mencionamos una y otra vez lo que Pablo tiene en mente, que es este desfile. Él dice: yo me veo con mi general, con mi buen Jesús, al final de mi vida, al final de los tiempos, con este desfile triunfal, ahí yo me veo. Así que lo que me pase aquí no me va a interesar. ¿Por qué se lo repito tanto y tanto? Porque el capítulo 3 tiene mucha relación con esto y hoy vamos a hablar de esto, incluso del aroma que algunos es aroma de muerte, algunos es aroma de victoria, porque Pablo hace la pregunta: ¿quién es digno de poder proclamar este evangelio? Y Pablo va a hablar de por qué él es un ministro competente. El ministro competente tiene algunas características que empezamos a ver hace 2 semanas, en las cuales estuvimos mencionando los primeros versículos del capítulo 3. Estos versículos dicen así: otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Aquí Pablo está contrastando los dos pactos: el pacto antiguo, el pacto nuevo, el pacto mosaico y el nuevo pacto que aparece en Jeremías. Y les está diciendo, son dos cosas diferentes. Si nosotros seguimos la línea de pensamiento de Pablo, vamos a ver esto. Primero, él estaba desanimado. Pablo, pues, tenía muchas cosas por las que estar triste, porque a veces el ministerio no va como uno quiere, porque a veces la gente no responde como uno quisiera. Entonces, Pablo estaba triste. Después de estar triste, Pablo voltea los ojos hacia arriba y dice: pero yo me voy a enfocar en mi Dios. Mi Dios es la razón de todo esto. Mi Dios va a triunfar, mi Dios va a recompensarme, mi Dios al final va a obtener la alabanza, la victoria, y eso para mí es suficiente. Sin embargo, este mensaje que mi Dios me ha dado es un mensaje de vida para algunos y es un mensaje de muerte para otros. Para los de vida, pues es aquellos que creen en el Evangelio, y los de muerte, aquellos que rehúsan creer en el Evangelio. Y Pablo termina el capítulo 2 con esta pregunta: ¿quién es lo suficientemente capaz? Porque había muchos falsos maestros que estaban, pues, hablando mal de Pablo, y él les dice: oigan, ¿quién es suficientemente capaz, suficientemente digno, competente, eficaz para poder proclamar este evangelio que ha sido encomendado por Dios y que, a pesar del desánimo, la tristeza, nos pueda dar alegría y lo podamos hacer de una forma diligente? ¿Quién es esta persona? Empezamos a mencionar que el ministerio que es llevado a cabo por una persona competente y eficaz es alguien que tiene lo siguiente: una reputación establecida de piedad, es alguien que Dios lo ha usado para transformar vidas, tiene confianza en su llamado, depende en humildad del poder de Dios y tiene un mensaje del nuevo pacto. Vamos a ver estos versículos y vamos a mencionar algunas cosas que no dijimos hace unas semanas. Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Y Pablo responde con un rotundo no. Por supuesto que no, no necesitamos eso. Vamos a ver algunos versículos que nos ayudan a entender un poquito mejor
lo que Pablo les estaba diciendo. Más adelante en esta misma carta, Pablo les menciona algo bien interesante. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Si Pablo tenía esto en mente, Pablo estaba consciente de que el desánimo que puede sufrir, el llamado de su Dios, el mensaje de vida y muerte, la pregunta que hace de quién es el ministro competente y cómo la va a resolver. Para nosotros, pues hoy en día eso también es bien útil. ¿Por qué? Porque en algún momento, pues yo no voy a estar, mi tío Manuel no va a estar, en algún momento nos podemos enfermar, nos podemos morir, algo así, y ustedes van a tener que, pues, seguir con algún líder, seguir con algún pastor, seguir con algún maestro, seguir con alguien. Y esta persona debe ser competente. Pablo lo que les está diciendo aquí es que ese ministro, si se alaba a sí mismo, como les comenta acá, no vale de nada su elogio. Sin embargo, Pablo tiene que escribirles así por esos gañañunflas falsos maestros que nada más estaban hablando mal de él. En otros pasajes, como en 1 Corintios 4, que ya vimos, Pablo les dice, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evalúa y tomará la decisión. Esta parte es bien importante para nosotros como cristianos. Recordemos que este ministerio que tenemos es de Dios. Si Dios nos llamó a este ministerio es para poder proclamar el Evangelio y el Evangelio va a determinar lo que la gente haga con este Evangelio, hacia dónde se van a ir las personas. Es decir, es un Evangelio en el cual nosotros les proponemos a las personas, decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree solamente en aquel que Dios mandó para ser el único intermediario. Este evangelio es lo que nosotros estamos proclamando. Y aunque ustedes me dijeran, oye Mario, pero yo no soy líder, oye, pero yo no soy pastor, oye, pero yo jamás voy a ser pastor porque soy mujer, pero yo jamás voy a pararme en el púlpito a dar un sermón porque, pues no, ese no es mi don. Aún así recordemos esto. Pablo en el capítulo 2 nos mencionó del evangelio, del mensaje que para algunos va a ser para vida y para otros va a ser para muerte. Ese olor fragante que para algunos les dice, hemos ganado, obtienes la victoria, pero para algunos que iban presos, como les puse en el dibujito ahí, algunos al oler ese incienso decían, sé lo que me espera, sé que por un ratito estoy en la cárcel y quizá en el otro momento esté yo en la muerte. Y Pablo les dice, ¿quién es aquella persona que es capaz para poder ministrar esto? Pues en realidad los cristianos, como lo dice más adelante en este mismo pasaje, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos permite hacer esto. Entonces, no solamente aplica para líderes, aplica para los cristianos que estamos predicando el Evangelio. Y Pablo les dice, el Señor mismo me va a evaluar y Él tomará la decisión de que mi ministerio valió la pena o no, de que yo proclamé este mensaje de vida o de muerte de una manera correcta. El resultado, eso se lo dejo a Él, pero yo tengo la responsabilidad de predicar el Evangelio. Pablo menciona en el versículo 5, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces, Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Ya Dios nos dirá, ¿sabes qué, siervo? Fuiste muy bueno predicando el Evangelio, fuiste muy bueno predicando la palabra de Dios, fuiste muy bueno en el ministerio que yo te encargué, entra en el gozo de tu Señor, bien merecido te lo tienes, buen siervo. Obviamente, no me estoy refiriendo al entrar al cielo como resultado de mis buenas obras, ¿eh? Me estoy refiriendo a eso como el resultado del Evangelio y las recompensas como el resultado de las buenas obras. Eso tiene que quedar muy claro. Pablo aquí en el pasaje les escribió lo siguiente, les dijo, estamos comenzando otra vez a nosotros mismos estar recomendando. Esta es la palabra que utiliza aquí Pablo, sunistanein. Esta palabra también se puede traducir como presentando, de tal forma que los argumentos que Pablo escribe aquí en esta carta podrían también traducirse como presentar. Pablo les tiene que hablar así, repito, porque esos falsos maestros, ellos sí buscaban cartas de recomendación. Ellos pensaban que podían presentarse a la iglesia, decir, mira, tengo la carta de recomendación de tal apóstol, tal líder, tal persona, y ahora yo puedo ser un ministro. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes escogerían a un pastor o se dejarían liderar por un pastor que llega con ustedes con una carta de recomendación? Aquí en este pasaje, Pablo les está diciendo que los que llevaban carta de recomendación eran los falsos maestros. La pregunta quizá podríamos responderla porque no puedo decir un tajante sí o un tajante no. Quizá nosotros podríamos decir, en vez de una carta de recomendación que alguien me dé, yo podría evaluar la vida de esta persona, cómo esta persona se presenta, cómo es su andar diario, cómo es su reputación, cómo es su vida con Dios.
¿Cómo es esta persona en su casa? ¿Cómo es esta persona con las personas que lo rodean? ¿Cómo es en su trabajo? ¿Cómo es con los demás que lo rodean? ¿Cómo ha sido en la iglesia? ¿Cómo se ha desempeñado a través de un buen tiempo? Y eso yo creo que es la idea que tiene Pablo acá. Les está diciendo, yo no necesito un papel que me escriban, yo no necesito a alguien que hable bien de mí para poder ser apóstol o ser su ministro. Pablo les dice, yo me presento ante ustedes con todos los argumentos que les dan los otros versículos para decirles, esto es lo que me hace válido. En mi vida de piedad es lo que me capacita como pastor o como líder. Regresando a la pregunta, ¿ustedes entonces buscarían a alguien que recibiera miles de cartas de recomendación o alguien que ustedes pueden ver la vida piadosa y que digan, este es un líder a quien vale la pena seguir? Quizá la respuesta que podemos ver en este pasaje sea la opción número 2, no alguien que llegue de otro lado, sino alguien cuya vida dé testimonio de que lo que está diciendo, lo que está escribiendo, lo que está viviendo coincidan, sea igualito, su forma de vivir sea igual con lo que predica, sea una persona llena de piedad, sea una persona que las escrituras las conoce, las ha llevado a su cabeza, las lleva en su corazón y esta persona refleja entonces una vida piadosa, la gente lo puede ver y puede decir, ese es un líder a quien yo quiero seguir, ese es un líder de quien voy a aprender la palabra de Dios. Por eso Pablo les dice aquí, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos, no necesitamos como esos fantoches, no necesitamos como esos mentirosos, cartas de recomendación escritas. Pablo les dice, sus vidas, las vidas de ustedes corintios, en las cuales yo he invertido años en trabajar, son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. No solamente la gente podría decir, ah, sí, Pablo habla bonito, Pablo escribe bonito, sino decir, Pablo ministró, tuvo una vida llena de piedad, una vida que agradaba a Dios y una vida que concordaba con lo que escribía, con lo que él había recibido de la encomienda de Dios. Y Pablo entonces puede decir, quien quiera va a saber que hicimos un buen trabajo entre ustedes. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que elegir un líder, una persona que nos guiara, entonces sería alguien cuya vida sea obvio y cualquiera persona que lo vea dice, qué buen trabajo, qué buena vida de piedad lleva esta persona. Versículo 3 dice, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. El resultado de que Pablo haya trabajado en la iglesia de Corinto tan arduamente fue que los corintios habían dejado sus pecados, habían dejado su forma de vida anterior y se habían entregado al Dios vivo. Por lo tanto, la gente podría decir, si hay alguien a que podamos seguir, es a este apóstol Pablo. Les dice, esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. Pablo está contrastando aquí lo de los falsos maestros que llegaban con sus cartas escritas, sus cartas de recomendación, cartas que tal vez alguien les había dado, o como eran unos mentirosos gañañunflas, pues lo que podían hacer era incluso falsificar esas cartas con pluma y tinta. Pero Pablo les dice, a mí eso no me interesa, a mí lo que me interesa es que Dios les ha dado su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viviente, y Él es el que ha escrito la carta en sus corazones, de tal forma que cualquiera que los vea a ustedes va a decir, esa es una buena carta de recomendación. Pablo les dice, no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. A lo que está haciendo referencia aquí Pablo es obviamente a la entrega de la ley de parte de Dios hacia Moisés. Viene este pasaje a la mente, primera de Pedro 1:23. Pedro les está diciendo, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Cuando nosotros recordamos lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, los liberó, los sacó de Egipto, les protegió del ataque de Faraón y de sus huestes y las plagas y todo lo que Dios hizo ahí, para terminar dándole las tablas de la ley, pues estamos hablando de un pacto antiguo, un pacto que Dios hizo con su pueblo Israel, pero que ahora es diferente porque se basa en el Evangelio, en la buena noticia que se les ha predicado. Y esto no cambia. Algunos dirían, pero entonces ya no vamos a obedecer esta ley. No, ahora tenemos el Espíritu Santo para ver de forma diferente esta ley, para cumplir esta ley de una manera plena. Miren, Ezequiel 19 nos dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo.
para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto está hablando del futuro. Ezequiel todavía estaba hablando en tiempo futuro porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había morado sobre el creyente, el Espíritu Santo estaba sobre el creyente y hace referencia otra vez a estas tablas de la ley. El pacto que Dios estableció era imposible de seguir porque nadie en toda la historia pudo amar a Dios y dejarlo como el primer lugar en sus vidas. Nadie pudo decir, yo ya no voy a adorar ídolos, voy a obedecer a mis papás, voy a dejar de adulterar, voy a dejar de mentir. Nadie pudo cumplir al 100% esta ley. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo para que cuando nuestro corazón nos diga, rompe esta ley, rompe esta ley, rompe esta ley, el Espíritu Santo nos convenza y nos haga obedecer, porque antes no podíamos. Entonces, con este nuevo pacto, esto no queda anulado. Con este nuevo pacto, esto se cumple. Y cuando le preguntaron a Jesús, oye, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús respondió, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después les añadió, les dijo, y al prójimo como a ti mismo. Todo esto se resume en estos dos mandatos. Jesús no abolió esa ley, Jesús vino a cumplir esa ley. Y es nosotros, en el Evangelio, en que nosotros nos basamos para poder cumplir esta ley a través de la permanencia del Espíritu dentro de nosotros. Obviamente vamos a caer otra vez, obviamente vamos a pecar, pero eso debería ser un accidente en vez de un hábito en la vida del creyente. Ahora nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y podemos buscar obedecer esta ley. Pero regresando entonces a nuestro pasaje, ustedes van a decir, oye, Mari, pero ya nos desviamos un poquito. Bueno, con el Espíritu Santo dentro de nosotros podemos cumplir esa ley. Quienes no vieron esta clase pueden buscarla ahí en YouTube y ahí van a encontrar cuando explicábamos un poquito de lo que significaba el triunfo, que es esta imagen. Iba el general, pero yo les decía que hoy me iba a enfocar en esto. Pablo les está diciendo que él está esperando ese momento de victoria y les dice, oigan, pero ¿quién es capaz? ¿Quién puede luchar? ¿Quién puede vivir? ¿Quién puede estar junto con la grandeza de este gran capitán? En esa clase les decía que atrás del capitán venía el séquito de sus familiares y los soldados que habían participado en la victoria, pero antes de ellos iban estas personas que habían sido apresadas. Estas personas que al oler ese incienso, este incienso que se quemaba, que iban los sacerdotes y hasta los sacrificios a presentarse, ellos iban a oler ese humo y para ellos eso significaba la muerte. Para cuando pasaran por aquí estos soldados, ellos percibían el humo y para ellos significaba victoria. Y Pablo les dice, este ministerio del evangelio, de llevar las buenas nuevas, ¿quién es digno de hacerlo? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué yo predico el evangelio incluso cuando termino en la cárcel en mi vida? ¿Por qué lo voy a seguir haciendo? Bueno, porque nos dice acá, si alguien es digno, es por la obra del Espíritu Santo dentro de uno, no porque haya algo bueno en mí, porque pues la victoria la ganó mi capitán, pero nosotros luchamos en sus filas, podrían decir los soldados, pero vamos a participar de esa victoria y él está esperando que haya gente digna que pueda compartir el evangelio para que estas personas que van a la muerte puedan creer en el llamado de Jesús. La última cosa que vamos a ver el día de hoy es que el ministro eficaz tiene confianza en su llamado. El ministro eficaz está consciente de que él no es capaz por sí mismo de predicar, pero aún así lo va a hacer porque tiene el Espíritu Santo dentro de él. El ministro eficaz tiene confianza en su llamado, y esto lo vemos en el versículo 4. El versículo 4 de 2 de Corintios 3 les dice, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Si vamos a predicar este evangelio a los demás, si vamos a anunciarles muerte a aquellas personas que no están creyendo en Jesús, lo vamos a hacer de manera fiel. ¿Cómo? Que mi vida refleje que obedezco estos mandamientos. Y así me pueda la gente creer cuando les comparto el evangelio. Y esto no es algo mío, sino dice, es por medio de Cristo. Es por la confianza que tenemos en Dios a través de Cristo. Primera de Corintios 9 nos dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara
la buena noticia. Y yo creo que aquí podemos sacar la aplicación del día de hoy. Qué terrible para nosotros cristianos sería si la gente no puede ver algo diferente en nosotros, si la gente no puede ver a alguien que tiene el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, si la gente que se está perdiendo y que está sufriendo en este mundo no puede recibir el Evangelio por parte de nosotros. Pablo sabía que ese ministerio se lo había dado Cristo porque se le apareció de una forma especial, pero nosotros lo tenemos registrado en las Escrituras. Se nos manda a que vayamos y hagamos discípulos a todas las personas. Primera de Corintios 15 nos dice otra cosa. Sin embargo, lo que ahora soy, dice Pablo, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Nosotros nos podríamos preguntar, híjole, pero ¿qué tanto puedo hacer yo? ¿Qué insignificante soy? ¿Qué débil? No tengo los mismos dones que tiene alguien, no tengo el mismo valor de predicar a los demás, pero alguien puede ver en tu vida que tienes el Espíritu Santo y con ese denuedo, ese valor que Dios te da, pues esforzarte, porque aquí Pablo nos dice, he trabajado mucho más, me he esforzado más que los demás para darle a los demás ese olor. Para algunos va a ser vida, para algunos va a ser muerte, pero a mí no me interesa, yo tengo que predicar el Evangelio. A mí me es impuesta necesidad, decía Pablo. Y con todo esto, ya para terminar el día de hoy, que no se me convulsionen por tanta información, Pablo dice, yo recibí el mensaje de Dios mismo. Dios quien mandó a su hijo a morir en la cruz. Dios fue el que me mandó y me dijo, Pablo, predica el evangelio. Entonces vamos a poner aquí, predicar el evangelio. Pablo, hazlo. Yo te he comisionado para que tú lo hagas a los gentiles, para que tú prediques el evangelio. Lo hagas en mi poder y tú vas a saber tu responsabilidad. El resultado va a ser que la gente va a creer y van a regresar a Dios. La gente va a poder conocer a Dios a través de ese evangelio. Y Pablo, por lo que vemos en las cartas previas, pues a él lo que le interesaba era que Dios viera, supervisara su ministerio. No que las otras personas le aplaudieran, no que los falsos maestros quedaran humillados viendo cuán inferiores eran con Pablo, porque Pablo decía, a mí lo que me interesa es que Dios me apruebe. Y si nosotros podemos aprender de eso, chicas, pues sería una gran bendición que nosotros podamos decir, ok, voy a ministrar a la gente, voy a ministrar en realidad esto que Dios me ha encomendado, yo me voy a hacer responsable porque quiero que la gente deposite su fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues gracias al Espíritu Santo que Dios me derramó. Él me va a permitir obedecer la ley de una forma diferente. La gente me va a permitir ser amada, perdón, el tener el Espíritu Santo me va a permitir amar a la gente y eso la gente lo va a ver como alguien diferente y me va a permitir anunciarles, oigan, no se mueran, confíen en el Evangelio, confíen en Jesús, acéptenlo como su Salvador y vamos a ser fieles. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Hay alguna duda? No, ¿verdad? Bien, entonces, profesora Vico, ¿puede usted despedirnos, por favor, en oración? Sí, claro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a vivirlas. Nos cuesta mucho, pero tenemos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseña en todo momento, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes como iglesia, Señor, a poder servirte, Señor, y a que otros puedan ver, Señor, el cambio en nuestras vidas. Y te damos gracias porque tú has sido bueno y tú has sido fiel en nuestras vidas. Y te pedimos que tú nos guardes en estos días, Señor, en el resto de la semana, que tú bendigas a los jóvenes y a los hermanos quienes vayan a escuchar este mensaje, Señor, que les sea de bendición. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.